vamos a ir al versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Acompáñenme en oración. Señor, hoy te suplico que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Tenemos sed de ti, amado Dios. Te suplicamos hoy que hables a nuestras vidas. Te suplicamos hoy que tu inmensa gracia traspase nuestros corazones a través de tu palabra. Bendito seas, grande y temible Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 8, está el Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos acerca de las características de los miembros del reino de Dios. Amada iglesia, ustedes hacen parte de ese reino, de los cielos, de ese reino de Dios. Amén. Por eso, en el Sermón del Monte, miraremos cómo el Señor nos da enseñanzas. Él da una serie de instrucciones para vivir en esta tierra y cómo los miembros del reino glorifican a Dios a través de su vida y a través de un entendimiento correcto de su voluntad. Dentro de este sermón hay una sección dedicada a corregir el aspecto de la vida religiosa, y hay 3 prácticas judías que el Señor quiere darles un buen fundamento. Debe darles un correcto entendimiento, que son la limosna, la oración y el ayuno. Hoy vamos a tocar un tema acerca de la oración en esta primera parte. Y hay 2 tipos de oración que el Señor dice que no deben ser nuestro modelo. El primero es el que está en el versículo 5 ahí de Mateo 6. Cuando oren, no sean como los que hipócritas. La palabra hipócritas en el griego es actor. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando oren, no actúen. Porque muchos fariseos creían que estaban en un escenario en la sinagoga o en las calles. Era como su teatro. Ellos actuaban y todos veían su piedad. Pero el problema de esto es que el Señor no ve lo externo. El Señor ve el corazón. Entonces, cuando ellos, eso era como un show, escena 1, la limosna, y ellos salían actuando como los más caritativos. Luego la oración, y ellos salían, segunda escena, la oración, y ellos salían, oraban en pie para que todos los vieran. Y en el ayuno desnudaban sus rostros, se echaban ceniza en la cabeza y decían, oh, cuánto ayunamos.
dice que ellos ya tenían su recompensa. Dice el Señor, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Ellos lo hacían con un propósito especial, que la gente los viera. Y cuando la gente los veía, los aplaudía. Tenían una gran recompensa. Y esa era la motivación principal, buscar el aplauso de los demás. No había un interés de buscar comunión con Dios, de intimidad con Dios. Su interés era que los hombres lo vieran. Era su orgullo y su egoísmo la principal razón de su oración. En segundo lugar, el Señor nos muestra otro modelo errado, que es el de los gentiles. Y este es el que vamos a ver hoy. Vamos a ver 3 puntos de cómo debe ser la oración del cristiano y cómo no debe ser la oración del cristiano. En primer lugar, la oración del cristiano no debe ser vana. Eso está en Mateo 6, versículo 7, parte A. En segundo lugar, veremos que la oración del cristiano debe ser íntegra. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 7, parte C. Y en tercer lugar, la oración del cristiano debe descansar en el cuidado de Dios. Eso está en el versículo 8. Veremos el primer punto. La oración del cristiano no debe ser vana. Versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. En otras versiones dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Pero el Señor no está criticando que repitamos ciertas oraciones. Porque si recordamos, nuestro amado Señor Jesús, cuando iba a enfrentar la prueba en la cruz, Él fue y oró 3 veces por la misma cosa. Señor, pasa de mí esta copa. Fue 3 veces y oró la misma oración. Pero el Señor no está criticando acá las repeticiones. Es una crítica a que esas repeticiones no sean vanas y sin sentido. Lo que dice nuestra amada Biblia, no hablen solo por hablar. Dice otra versión que me gusta mucho. Y al orar, no sean charlatanes. Y la charlatanería es palabras repetidas sin ningún sentido. Incluso la palabra que traduce acá vanas repeticiones o hablar por hablar es la que se utiliza para describir a un tartamudo. Todos hemos visto alguna vez un tartamudo, lo hemos escuchado. Ellos dicen sílabas sin completar palabras y esas sílabas no sirven para nada. Hay sílabas que no van a completar palabras, entonces uno dice, pues esa sílaba sobra. Pues en la oración hay muchos tartamudos en su oración. Con sus repeticiones las hacen a tal punto que se vuelven vanas y sin ningún sentido. Y es un gran problema, porque vuelven la oración en un mal uso de la misma naturaleza de la oración. La charlatanería es un mal uso de la naturaleza de la oración, porque se vuelve una repetición sin sentido. Y ese acercamiento real y personal a Dios se degrada, porque se vuelve una simple recitación de palabras. Ya no es oración, ya no es intimidad con Dios, se vuelve un acto más, algo mecánico, algo robótico, y se pierde la esencia real del cristiano. Jesús nos contrasta eso. Ustedes no deben ser como los gentiles y como los paganos. Ustedes no deben ser tan charlatanes delante del Señor. No sean así. No usen vanas repeticiones. No usen repeticiones sin sentido. Ustedes han creído en mí. Ustedes deben tener una comunión significativa con Dios. Y la pregunta a ustedes, amados hermanos, hoy es, ¿tienen esa comunión significativa con Dios? Ustedes pueden decir, cuando yo voy en oración, yo realmente siento que estoy hablando con el Padre. O es algo mecánico que a veces hasta me desconecto y hablo y se me olvidan. A veces, ay Señor, yo no sé ni por qué te dije eso.
Es una comunión significativa. Tú sabes, amado hermano, que puedes estar recitando durante horas palabras sin tener comunión con Dios. Tú puedes levantarte, orar de 4 de la mañana a 6 de la mañana y no tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tu oración se vuelve mecánica y sin ningún sentido. Se vuelve vana y vacía. Y lo importante de la oración es tener comunión con Dios. Así como cuando leemos la palabra. Podemos leer 15 capítulos diarios sin tener comunión con Dios, sin entender qué dijo la palabra. Porque en sí no es la cantidad, es la calidad. Que si vamos a hacer repeticiones, sean con un sentido, que sean significativas. Aprovecho y digo, aún en la palabra, mira, no te sientas más espiritual por leer 20 capítulos diarios. Siéntete bien cuando lees 2 versículos y los estás meditando todo el día. Porque la palabra de Dios es como la digestión. Nosotros podemos recibir alimento, tragarlos y dice que sigan derecho. Pero cuando meditamos en la palabra es como si hiciéramos el proceso de digestión. Nosotros podemos leer 2 versículos y meditarlos durante todo el día y eso es lo que nos va a alimentar. Eso es lo que va a llenar nuestra vida. Eso es lo que nos va a permitir acercarnos cada vez más al Señor y tener una comunión íntima. En la oración es igual. Si vas a orar, hazlo con sentido. Si vas a orar, que no sea vano, que tenga un significado especial. Ahora, en segundo lugar, la oración del cristiano debe ser íntegra. En primer lugar vimos que la oración no debe ser vana, que no debe ser vacía. Y en segundo lugar, la oración del cristiano debe ser íntegra. Mira lo que dice el versículo 7. Y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles. Mira lo que ellos se imaginan cuando hablan por hablar. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ahí ya no hay integridad. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, acá me la hice con el Señor. Como dije 15 repeticiones, aún sin entender lo que dije, el Señor tiene que escuchar. Señor, mírame cuántas repeticiones dije. Duré 2 horas, tienes que escucharme. Ahí ya no es íntegra la oración de un cristiano. Al contrario, es una oración impía. Muchos de los gentiles, los que no conocían en ese tiempo al Señor, pensaban que dando una palabrería mágica, repitiendo una y otra vez términos, estaban logrando una presión sobre la divinidad. Ellos pensaban eso como un mago, diciendo, como yo hago esto, el Señor tiene que escucharme. Estoy ejerciendo presión en la divinidad. Mírame cuánto oro, Señor. 2 horas estuve de rodillas. Tú tienes la obligación de escucharme. Falso. Falso. Cuando ores, no uses vanas repeticiones y mucho menos pienses que por tu palabrería el Señor te va a escuchar. Falso de toda falsedad. ¿Será que actualmente pasa eso? ¿Será que en algunos contextos muchos creen que con su palabrería mágica serán escuchados? Domingo de Guzmán era un sacerdote español. Según él, y digo según él porque quién sabe qué se le apareció la Virgen y en su mano sostenía un rosario. Y él enseñó a Domingo de Guzmán a recitarlo. Eso fue en el año 1208. Y le dijo que si predicaba por todo el mundo ese rosario, y si le prometía a todo el mundo que si lo hacía, muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. ¿Eso es verdad? Falso. La salvación es solo por Cristo Jesús. No es por recitar el rosario. Porque en el rosario ni habla de Jesús. ¿Ven cómo una oración se puede volver mecánica y sin significado? Ustedes lo han visto, si han ido alguna vez a un velorio, o si han ido a un rosario,
Uno les ve, Dios te salve María, y pegan un freno en Santa María, Santa María, Madre, y llega un punto en que uno los ve y dice, pero como que ni están entendiendo lo que dice. De por sí no entienden lo que dice. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores cuando dice que el único mediador es Cristo Jesús. Y se vuelve una recitación. Incluso hubo un tiempo en que sacaron el rosario en audio porque les daba pereza ya recitarlo. Lleva el rosario con la imagen de Guadalupe para que lo escuches y puedas cumplir con tu rosario diario, y así el Señor te va a bendecir. Ellos piensan que por sus muchas palabras serán oídos. El rosario son muchas palabras, es recitar 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 son como 50 Ave Marías y 5 Padre Nuestro. ¿Y qué dice? Si tú haces el rosario, te va a ir bien. ¿Qué pasó con este rosario después de 1208? Tuvo su impacto, porque todos pensaban que estaban ejerciendo una presión sobre Dios. Estaban manipulando a Dios con el rosario. Y luego bajó la ola. Pero después, otra vez se apareció a otro sacerdote y le dijo, esa virgen o ese demonio, que creo que fue el que se le apareció, preparen volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario. Y otra vez le dijo, vea, yo me le aparecí a Santo Domingo, ahora usted enseña a recitar el rosario y prepárese porque los milagros de aquí en adelante van a ser impresionantes. Qué raro que esa aparición no habló de las promesas de Jesucristo. Y Gálatas dice que aún un ángel del cielo se aparezca y no hable conforme al Evangelio, sea anatema, sea maldito. Por eso no podemos confiar en eso, y más cuando el Señor nos dijo, no piensen que hablar por hablar, usar vanas repeticiones van a ser escuchados. No, ustedes saben que en el catolicismo romano, hacer el rosario son indulgencias. ¿Saben qué son indulgencias? Indulgencias es un cierto pago por pasar menos tiempo o años en el purgatorio. Entonces hacer el rosario varias veces al día es perder años en el purgatorio, porque ellos piensan que por su palabrería serán escuchados. Primero, no hay ni purgatorio, entonces están perdiendo su tiempo. Segundo, si piensan que por rezar el rosario van a ser salvos, no están en nada, porque la salvación es por gracia. Pero aún así, si como cristianos pensamos que presionamos al Señor con nuestra palabrería para que nos escuche, estamos siendo como estos paganos. Es irónico porque la misma oración del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó para quitar las vanas repeticiones es la más abusada con ese propósito. ¿Qué pasaba cuando uno iba al confesionario? Padre, acúseme, hice esto, hice lo otro. ¿Y él qué decía? De penitencia, imagínense. Haz un sinnúmero de Padre Nuestros y haz otro sinnúmero de Ave María. De penitencia. Tener comunión con Dios era una penitencia. Y así el Señor lo va a perdonar. Piensan que por su palabrería serán escuchados. Falso. Falso. Hay un programa, no sé si acá lo ven, se llama Actitud Positiva. Es un señor que sale y le dice, vea, a usted le va a ir bien si hace esto, si tiene una mente positiva, si no le hace caso a los problemas, y si hace el rosario tantas veces al día. Eso tiene un poder impresionante. Él no ha leído este versículo. No lo ha leído. De por sí no creo que haya tenido una Biblia jamás en su vida. Porque él piensa que por eso va a ser escuchado. Pero ¿qué pasa? Que aún dentro de esta charlatanería, aún dentro de esta palabrería mágica, nosotros como protestantes, no católicos romanos, muchas veces podemos caer en una situación similar. No por recitar, no por hacer repeticiones sin sentido, sino porque a veces pensamos que por nuestra palabrería somos escuchados. A veces pensamos que porque utilizamos términos grandes y sublimes, el Señor tiene que escucharnos.
Y Dios condena eso. Nosotros como protestantes o como seguidores de Cristo no podemos pensar que por expresiones que preparamos para impactar a los oyentes vamos a ser escuchados. El gentil pensaba eso. Él actuaba para impresionar y a veces queremos actuar delante de Dios para impresionar. Señor, mira, dije la palabra teología. Señor, mira, dije soberanía y decreto divino. Escúchame, por favor. Falso. Cuando uno ora debe hacerlo con un corazón tranquilo, como un hijo que acude a su padre para que le enseñe. Uno no tiene que acercarse al papá para pedirle: papá, gástame un paquete de papas. Un niño no va a llegar así. No va a llegar: oh padre, tú que haces esto, mira estos términos que me aprendí, ¿me das para un paquete de papas? Eso es manipular, ¿o no? Y a veces llegamos con esa actitud al Señor. Señor, escúchame, mira todos los términos que me he aprendido. Esa es la forma típica de orar de aquel que disfruta oyéndose orar a sí mismo. Ora también que le gusta el tanto que se descentró de que está hablando con Dios. Oiga, yo sí oro espectacular. Uy, me escucharan orar en la iglesia. Tengo un nivel de oración bravísimo. Me escucharan esa palabra que ni la entiendo, pero la dije. Y si la iglesia se impacta, imagínense, Dios debe estar feliz con mi oración. Ojalá me escuche la petición. Señor, ya que dije todas esas palabras bonitas, te recomiendo lo del carrito. Te recomiendo lo del impuesto que está como caro. Yo veré, Señor. Mañana vengo otras 2 horitas y con esas palabras rebuscadas para que me escuches. Nos podemos engañar. Nos podemos engañar. Amado hermano, en el fondo de tu corazón, sabes que cuando oras muchas veces te sientes tan bien de cómo lo hiciste, que toda tu oración fue más echarte flores que hablar con Dios. No nos mintamos. Eso no es una comunión significativa. Eso es orar de una forma vana. Eso no es ser íntegro en la oración. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios ve mucho más allá que nuestras palabras. Que Dios ve nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. ¿A quién vas a engañar? ¿Al omnisciente Dios? Por eso cuando te acerques en oración, no utilices palabras para impactar a Dios. Él solo se impacta con una cosa, o con un ser, Jesucristo. Él se complace con Jesucristo. Cuando caemos en esta actitud podemos estar pecando, porque esta palabra que es hablar por hablar, o que piensan que por su palabrería, dice, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Eso en griego solo aparece 2 veces en la Biblia, hace muchas palabras. Aparece aquí y aparece en un proverbio. Quiero que vayamos al proverbio. Proverbio capítulo 10, versículo 19. ¿Esta agua la puedo usar? Muchas gracias. Proverbios capítulo 10, versículo 19. ¿Qué dice? El que mucho ¿qué? Habla, mucho yerra. Y el que es sabio refrena su lengua. El que es sabio refrena su lengua. Otra traducción dice, en las muchas palabras no falta pecado. Entonces ya saben que cuando oren, no hablen mucho, hermanos. No hablen mucho. O si va a hablar mucho, hágalo con sentido y sea íntegro. Porque la comunión con Dios debe nacer. Yo anhelo hablar con mi Padre. ¿No les pasa que a veces todo el día están que se van para la casa a hablar con Dios? Y pueden durar tiempo hablando con Dios, pero lo hicieron a conciencia. No lo hicieron para manipular a Dios. Primero, Dios no se deja manipular.
lo hicieron con un corazón íntegro. Y amado hermano, grábate eso. Tú no necesitas de esta palabrería porque tú crees que aquel que no rehusó su Hijo por salvarnos nos dejará a la deriva o no nos cuidará. Tú crees que aquel que entregó a Jesucristo para morir por tus pecados no estará pendiente de lo que necesitas. Tú no necesitas hacer un show delante del Señor porque el Señor ya conoce tu necesidad. Tercer punto, la oración del cristiano debe descansar en el cuidado de Dios. Versículo 8 de Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 8. Él nos da una razón para no ser como los gentiles. Dice, no sean como ellos. ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que ustedes, ¿qué? Necesitan antes de que se lo pidan. Ahí está la razón por qué no debemos hacer mucha palabrería, vanas repeticiones para ejercer una presión sobre la divinidad, para que mire nuestras necesidades. Él ya sabe lo que necesitamos. Y cuando yo contrasto de que si Él entregó a su amado Hijo para que muriera por nosotros, ¿acaso no nos dará el pan diario, por ejemplo? ¿Acaso el pan no es algo muy pequeño en comparación de la hermosa sangre de Cristo Jesús? ¿Acaso nuestras necesidades no es algo muy pequeño comparado a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Si lo comparamos, no llegaría ni un poco a alcanzar su benevolencia. Por eso debemos descansar en el cuidado de Dios. Nos dice, no sean semejantes a ellos. Un llamado otra vez a que la justicia del cristiano es mucho mayor que la de los grupos religiosos que nos rodean. Los cristianos somos diferentes. ¿Por qué? Porque las personas de afuera no conocen al Señor. Porque las personas de afuera no saben de la bondad del Señor. Y nuestra oración va mucho más allá que algo exterior. Nuestra oración es algo de corazón, de comunión con Dios. Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control. Señor, tú sabes la necesidad que estoy pasando. Solo te encomiendo que me ayudes a aceptarla. Pero yo sé que tú me cuidas. Tú me diste a Jesucristo. ¿Qué más le pido a la vida? Yo sé que tú no me vas a dejar. Yo sé que tú no me vas a dejar quedar en vergüenza. Por eso no debemos orar mecánicamente con un corazón lejos de Dios. Mira, una oración que no es manchada, buscando aplausos, que no es manchada por el egoísmo, una oración que no es actuada, una oración que no es mecánica, una oración que no es vana en cuanto a palabrería, sino la oración del cristiano es una oración sincera. Es una oración que busca glorificar a Dios. Es una oración que busca frutos de piedad. Es una oración que busca realmente crecer más para dar gloria a Dios. Esta es la oración de un cristiano. Incluso, a veces en nuestras oraciones pueden ser vanas y no pueden ser íntegras porque son oraciones sin arrepentimiento. Señor, ayúdame a superar este pecado. Y arrancamos para abajo. Señor, me siento mal por lo que acabo de hacer. Ayúdame a salir de este pecado. Y se presenta la oportunidad y corremos hacia algo que nos lleva a pecar. Es una oración sin arrepentimiento. Es una oración que está con remordimiento, pero sin arrepentimiento. No es sincera, no es íntegra. Porque está orando como para calmar la conciencia por un rato, pero apenas salga de orar, otra vez corro a pecar. Llegará un momento en que el Señor ya no te vaya a escuchar. Y tendrás que sentirlo tan lejos que llegará un momento en que tengas que suplicarle, por favor, Señor, no me dejes solo. En el libro de Jueces pasa. El pueblo, ¿qué hace?
Señor, perdónanos, y otra vez volvían a la idolatría, y cuando les empezaba a ir mal otra vez, ay Señor, perdónanos, ahora sí nos vamos a portar bien. Y cuando el Señor los restablecía, otra vez corrían para los ídolos. Y volvían otra vez. Se les volvió un juego. Pues como el Señor nos perdona, podemos volver a ir a pecar. Y cuando nos vaya mal, otra vez le decimos al Señor, Señor, perdónanos. Y Él otra vez vuelve a restablecernos. Llega un momento en que vuelven a orarle al Señor. Y el Señor les dice, vaya, les hace un sarcasmo. Vaya y díganle a sus ídolos que ellos los van a escuchar. Vaya y díganle a ellos, a esos trozos de madera que están haciendo, vaya que ellos lo van a escuchar. El pueblo se va y se empieza a doler con un corazón arrepentido. Y cuando vuelven con su corazón arrepentido, oran, no de una forma vana, sino con integridad y confiando en el cuidado y bondad del Señor, que el Señor dice que siente pesar de ellos y los vuelve a consolar. Y muchas veces en nuestra vida pensamos que Dios es así. Muchas veces decimos, cuando me empiece a ir mal, voy y le pido al Señor, Él me restablece, corro otra vez para el pecado, y otra vez me siento mal, y salgo y corro al pecado, y así pienso que estoy jugando con Dios. Estoy diciendo, se la hice a Dios. Ya me empezó a ir bien otra vez, listo. Pequemos otra vez, y cuando me empiece a ir mal, otra vez corro a Dios, porque Él es misericordioso y Él me da gracia. Entonces, así como que le hago el juego, no es así. Dios está viendo aún las intenciones de tu corazón. Que tiene bastante gracia contigo y que tiene bastante paciencia, no quiere decir que Él no se dé cuenta que tu oración no está siendo sincera. Pero los cristianos debemos ser sinceros delante del Señor. Los cristianos debemos tener integridad al orar a Dios. Nuestro Padre Celestial no necesita de abundancia de palabras para que le sea informado de nuestra necesidad. Más bien nos enseña nuestro amado Señor Jesús a orar con humilde confianza de que Él conoce nuestras necesidades. Y aclaro, necesidades. Él conoce nuestras necesidades, no nuestros antojos. Porque hay muchos que también oran así, Señor, oh, ten misericordia de mí, ese carrito ya está como acabado, quiero uno nuevo modelo, un Mercedes, ¿por qué no un Mercedes? Rojo, aire acondicionado sería espectacular. Tú sabes que lo necesito para transportarme a la iglesia. Eso no es necesidad. Señor, ese televisorcito que sea de 50 pulgadas, pantalla plana, es que quiero ver el programa para ensayar la Biblia, esas películas cristianas. Y piensan que por su palabrería serán escuchados. Cuando detrás de todo están pensando en sus deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué piden mal? Para vuestros deleites o deseos. Ahora vayamos al Señor teniendo en cuenta eso, que no lo vamos a engañar, porque no vamos a recibir. Una cosa es necesidad. El Padre sabe que tenés necesidad. Señor, un mercadito que me dure para 6 meses. ¿Para qué? ¿Para qué si el Señor nos da el pan diario? Ahora, de ningún modo, amados hermanos, estoy diciendo que dejemos de orar. Que los cristianos tendemos a irnos al extremo. Que el pastor dijo el domingo que no oremos, que ya no necesitamos orar ni una horita. Pastor Héctor, el pastor Ricardo que vino, nos dijo que no teníamos que orar. Entonces ya no voy a venir al servicio de oración entre semanas. No. Yo estoy diciendo, es que cuando oremos no tratemos de manipular al Señor. Que pensemos que con nuestras repeticiones Él nos va a escuchar. Eso es el punto que quiero ver. Si quieres orar 2 horas, si lo vas a hacer con significado. Si quieres orar 10 minutos, si lo vas a hacer consciente de lo que estás diciendo. Porque Él nos da una pedagogía impresionante en confiar en Él. Mira lo que dice el versículo 31 en Mateo 6.
Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice, no se preocupen, no se afanen por eso. Él nos da un enfoque muy especial y es que nos concentremos en buscarle a Él, que eso no es vano. ¿Qué dice versículo 33? Más bien busquen de segundas, de últimas, ¿no? ¿Qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que tenían preocupación de no recibir: comida, vestido, bebida. Les dicen, tranquilo, ustedes enfóquense en buscarme a mí, no de una forma vana, sino de una forma íntegra, confiando en mi bondad, y estas cosas os serán añadidas. Quiero concluir diciendo, dediquemos nuestras oraciones a buscar el reino de Dios y su justicia, y meditemos en eso, porque eso es íntegro delante del Señor. Es una oración que confía, es una oración que no es vana. Y como aplicaciones, quiero decirles que Jesucristo es inmensamente sabio y que debemos atender a aquel que tiene una comunión perfecta con Dios Padre y recibir su enseñanza. Si Él nos dice que no lo hagamos así, es porque ¿quién más sabe que esté en comunión con el Padre sino el mismo Señor Jesucristo? En segundo lugar, debemos descansar en que Dios es omnisciente y conoce nuestras intenciones y nuestras necesidades. Pero también en tercer lugar, debemos decir que si Dios nos dio a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos descansar en su plan. Ahora, si hay algunos de acá que no conocen todavía a Cristo, o que están empezando y ven a Cristo como algo de moda, algo como para hacer el domingo, si tú no conoces a Cristo, no pienses ni por un momento que lo que has recibido como beneficios materiales o buena estabilidad es por una palabrería mágica que tú has tenido con Dios. No pienses ni por un momento en eso. Ha sido solo por su misericordia y por la paciencia que tiene para tu vida. Es una gracia común para ti. Pero yo te digo que si no conoces a Cristo, estás bajo la ira de Dios. Estás bajo su juicio. Y no pienses que siguiendo con tus métodos, el Señor te va a escuchar. Dios jamás te va a escuchar si sigues pensando que por tu palabrería el Señor te escucha y te cuida. No pienses eso. Y ni pienses por un momento que el día que te vas a presentar ante su trono, vas a convencer al Señor con tu palabrería: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, ven a la iglesia, acuérdate de esto. No pienses que con tu palabrería el Señor te va a escuchar y te va a dejar entrar al reino de los cielos. Esas palabras serán vanas. Si Jesús no está en tu vida, estarás condenado eternamente. Es necesario que hoy corras a Jesucristo. No te engañes más. Es necesario que corras a Él, porque solo hay un medio para ser salvos, y es creer en Jesucristo. Él es el mediador perfecto. Y Jesús es la palabra que puede salir de nuestros labios y el Padre estará complacido. Él va a sentirse sonriente, Él va a estar sonriente cuando sus hijos hablan de Jesucristo. Esa es la única palabra que el Señor recibe. Acepta y agrada hacer todo en su nombre. Descansemos en su plan, descansemos en su soberanía, descansemos en su bondad y pidámosle a Dios que nos ayude a entender y aceptar su voluntad para nuestras vidas. Oremos. Señor, tal vez por mucho tiempo